ustedes eh, este curso, como les decía ahorita María, que se diseñó por el padre Salvador Carrillo Alday, y él fue uno de los más grandes biblistas exégetas. En paz descanse. Dedicó toda su vida al estudio bíblico, toda su vida a este análisis de la Biblia, pero bajo un método muy importante. Este método es un método de actualización bíblica, y él hizo el doctorado en este método, que de hecho lo creó un teólogo francés y fue aprobado por la Santa Sede en el siglo pasado. Es una manera, es un método que nos hace vivir la palabra de Dios, extraer la Sagrada Escritura a nuestra vida, a nuestra vida diaria. Entonces, por eso se le llama así a este método, es un método de actualización bíblica. Entonces, bueno, yo agradezco muchísimo este espacio que estamos entregándoselo a Dios antes que nada, porque pues misionar es un privilegio muy grande que Dios elige a los misioneros. Mas hablar de Dios es no solo un privilegio, es un compromiso enorme, porque pues tenemos que transmitir a todos los que nos rodean con nuestra vida eso que tanto amamos, que es la palabra de Dios. ¿Por qué estamos iniciando con el curso de Jesús de Nazaret? El padre Carrillo, a lo largo de su vida, que se le dedicó al estudio bíblico, encontró que realmente había muchísima gente con sed de la Sagrada Escritura, y que la manera más rica y mucho más productiva de entrar al estudio bíblico, y además la más sencilla, era primero enamorarlos de Jesús. Al enamorar a la gente de Jesús, tienes sed de la palabra, y entonces continúas con otros cursos que van conformando todo el estudio bíblico. Yo tomé muchísimos cursos con el padre. Siempre él recalcaba que había que empezar por Jesús, porque Jesús es la razón de, la Sagrada Escritura. Ahora, yo quiero, antes que nada, hacer una pequeña oración que no tuve oportunidad de pasársela a Fresidín, pasarla a Fresidín para ponerla en pantalla, y yo me comprometo la próxima vez la tendremos en pantalla. Es una oración muy pequeña, pero es una oración indispensable en cuanto que necesitamos Espíritu Santo para poder entrar en el estudio bíblico. Yo la voy a ir diciendo muy despacio, porque bien dice la Sagrada Escritura que no podemos ni siquiera pronunciar el nombre de Dios sin el Espíritu Santo. Entonces, bajo esta verdad, vamos a comenzar con una pequeñísima oración que hizo el padre Carrillo y siempre la hacíamos antes de comenzar la clase. Vamos a aprendérnosla muy pronto, pero sobre todo es la que nos va a abrir el entendimiento, ¿verdad? Entonces, lo más importante es iniciar con esta oración y pedir al Espíritu Santo con todo el corazón que abra nuestro entendimiento, abra mi boca para cumplir su voluntad, y nuestros oídos, ¿verdad? Porque yo soy la que más necesita la clase, ¿no? Porque seguramente por eso Dios me puso a hacerla, ¿verdad? A estudiarla porque este, pues es la herramienta más poderosa que tenemos, ¿verdad? Nuestra Sagrada Escritura. De ahí nace nuestro también muy querido catecismo, ¿verdad? El catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto,
fuente de agua brotante de vida eterna. Desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, después de esta invocación al Espíritu Santo podemos comenzar. Porque ya les dije por qué se elige este curso, porque en este curso abarcamos las distintos dos momentos de historia de la salvación muy importantes. La historia de la salvación del hombre es muy larga y muy hermosa y muy profunda. Inicia con Abraham, año 1800 antes de Cristo, siglo XVIII antes de Cristo, y o digamos 2000 años, ¿verdad? 1850 es el año que inicia esa relación de Dios con el hombre. Y con Abraham se inicia la historia, podemos decirlo así, es el periodo, ahí se inicia el periodo patriarcal, que así lo llamamos porque es el periodo de los grandes, Abraham, Isaac y Jacob, que son el inicio de la historia de la salvación y que culmina, pues claro, que con nuestra gran Nuevo Testamento, culmina con la resurrección y exaltación de Jesús a la derecha del Padre, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos la promesa de ese Mesías y en el Nuevo Testamento tenemos ya la presencia de ese Mesías que nos trae la revelación. Entonces, por eso se inicia un estudio bíblico de actualización, que es eso que está anunciado en la Biblia, que Dios reveló al hombre, cómo debo yo vivirlo, cómo lo traigo a mi vida hoy, en el siglo XXI, en esta situación, en este momento de la historia, porque yo también recorro una historia de la salvación, yo también recorro mi historia de la salvación. Entonces hay algo muy importante y es que la historia de la salvación es el estudio de todo el trabajo que hizo Dios para salvar a la humanidad. La Biblia no es nada más una colección de libros, de pequeños libros, que sería su traducción, digamos, etimológica. La Biblia es la relación con las tres personas, con las tres personas, un solo Dios, ¿verdad? Entonces nosotros en la Biblia empezamos a tener un conocimiento de ese Dios, que es un Dios que se revela al hombre para salvar, y que a través de ese conocimiento el hombre puede establecer una relación con él. ¿Por qué estamos estudiando Biblia? Para conocer a ese Dios y a través de nuestra vida establecer una relación con Dios, y cada vez más profunda y cada vez más completa y sobre todo cada vez con más amor. Por eso el padre Carrillo decía, nunca empiecen a estudiar la Biblia por el Génesis, o hay que empezar por enamorarnos de Jesús, porque es el porqué, la promesa y el cumplimiento de la promesa. Entonces, digamos, con esta pequeña introducción, vamos a entrar a conocer a ese Jesús. A través de Jesús, yo voy a recorrer todas las promesas de ese Mesías y después conoceremos ese Mesías, cómo logra esa exaltación al Padre, ¿verdad? Entonces, pues cuando nosotros conocemos a una persona, ¿qué es lo primero que preguntamos? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál era realmente el nombre de Jesús? Ya que no existían los apellidos,
siempre el nombre era hijo de alguien, entonces es Jesús, hijo de José, y del lugar de donde era. Entonces nosotros tenemos aquí Jesús ben Joseph, o sea, hijo de José de Nazaret. Y este fue el nombre que Jesús lo acompañó durante toda su vida, incluso hasta el momento de la muerte, ¿no? Es Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret. Entonces nosotros, a través de nuestro conocimiento de Jesús, vamos a ir penetrando en quién es ese Jesús, hijo de José, que vivió en Nazaret, ¿verdad? Y si nosotros empezamos por reconocer que vamos a entrar al conocimiento del personaje más importante de la historia, independientemente de cualquier cosa, Jesús fue histórico porque fue totalmente hombre, ¿no? Jesús perteneció a una cultura, a un momento histórico y está dentro de la historia del hombre, ¿verdad? Y Jesús, en su otra Dios y hombre, siendo Dios, no deja de ser Dios y encarna, ¿verdad? Entonces, Jesús ha entrado en la humanidad, ha entrado en la historia del hombre para traerle una revelación y para traer la salvación. Entonces, nosotros podemos pensar, si yo a través de mi conocimiento penetro en la grandeza de la divinidad de Jesús y en la grandeza de ese hombre que fue tan grande que incluso transformó, cambió la historia es decir, antes de Cristo y después de Cristo. Fue un parteaguas en la historia del hombre. Nosotros tenemos el privilegio de poder estudiar hoy la Sagrada Escritura. Sabemos que muchísimos siglos, pues no era como ahora, ¿no? Entonces, hemos sido elegidos desde toda la eternidad para nacer en este momento de la historia. De igual manera que Dios eligió un momento para enviar a Jesús al mundo, para que encarnara, Dios también eligió un momento para cada uno de nosotros dentro de la historia de la humanidad. Y nosotros fuimos elegidos desde antes de nacer para estar aquí esta tarde dándole a Dios este amor. Jesús, te quiero conocer, quiero saber quién eres tú, a profundidad, realmente a profundidad. Quiero conocerte, tener una relación personal contigo. Por eso yo insisto mucho, la Biblia no es un libro, es una relación, son tres personas, un Dios, y yo establezco una relación personal con ellos. Entonces, vamos a entrar en esta gran promesa. ¿Cuál fue el primer momento en el que Dios habla al hombre? Y hubo tres grandes profetas, ahorita esto eh, voy a mencionar a Isaías, un gran profeta, que el libro de Isaías en realidad está conformado por tres profetas, pero vamos a entrar en el primer Isaías, que es Isaías 9:5. Y aquí, que lo que nosotros vamos a leer aquí en Isaías es ese primer anuncio en el que nace la idea del mesianismo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y en qué momento en la historia entra esa idea al pueblo de Israel de mesianismo? Pues estamos hablando más o menos del año 1010 al 970, en que a través de Isaías nace en el pueblo judío la idea del mesianismo. Jesús, Mesías, eh, la palabra Mesías viene de un verbo, masaj,
¿Qué quiere decir el ungido por Dios, ¿verdad? Y entonces se hace el sustantivo, el Mesías, quiere decir el ungido, el rey, ¿verdad? ¿Y en qué momento brota esto en el pensamiento del pueblo israelita? Pues entre el año 1010 y 970. Yo voy a leerles Isaías 9, versículo 5, un pasaje bastante pequeñito, y algo muy, muy importante es que ustedes tengan su Biblia a su lado y empecemos a buscar nuestras citas bíblicas poco a poco hasta que llegue un momento que podamos manejar la Biblia como hablar con un amigo, como hablar con nuestro mejor amigo que debe ser Dios, ¿verdad? Entonces, hagan el esfuerzo. Yo sé que al principio cuesta mucho trabajo, pero hagan el esfuerzo de buscar la cita bíblica. Bueno, estamos en Isaías 9:5. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, le ponen en el hombro el distintivo de rey y proclaman su nombre. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. Como ven, es un cántico muy hermoso, ustedes lo pueden disfrutar completo, pero en estos años es que nace con el profeta Isaías esta idea de que nacerá un Mesías. Tenemos otro texto que se no lo voy a leer, pero lo voy a mencionar. No se preocupen por las citas bíblicas. En el chat que tenemos se darán las citas bíblicas también para que cuando ustedes quieran buscar y retomarle el estudio de esta clase puedan buscarlas. En la segunda carta de Samuel, en el segundo libro de Samuel, no carta, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 1 al 16, ahí también habla de esa promesa, de ese Mesías, ¿verdad? Y entonces, pues ese Mesías fue esperado ansiosamente durante muchísimos centenares de años, o sea, imagínense desde el año 1000 hasta el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús llega, cuando Jesús nace, había un resurgimiento por esa esperanza de la llegada del Mesías, ¿verdad? Imagínense este pueblo que ha mantenido, eh, vivió bajo la esclavitud tantísimos años, bajo distintos reyes, y en su corazón no dejaba, no abandonaba la gran promesa de Isaías, que un día llegaría un Mesías rey, el rey que sería un reinado eterno. De hecho, si ustedes leen Samuel, la segunda Samuel, van a ver eh, este, este, este pasaje donde dice, será su casa, será su realeza, estará para siempre ante nosotros y su trono será firme para siempre. Es una idea de un rey, Mesías rey. Y así caminaron durante muchos años los israelitas, con esa idea viva de esperar al Mesías. Finalmente llega el tiempo, el kairos, el tiempo que Dios designa para que María tenga ese gran compromiso y esa gran alegría de encarnar al Hijo de Dios. Entonces María eh, recibe la noticia del ángel, todos conocemos esto, creo, pero María da ese sí para siempre. Entonces ha sido elegida ella para caminar también como como algo indispensable, indispensable en la historia de la salvación. Ese sí de María, ¿verdad? Bueno, entonces llega ese momento y nosotros tenemos en el Nuevo Testamento
el regalo de tener a los 4 evangelios, que nos hablan bajo distintas visiones, porque cada uno habla según su manera de ser. Si yo escribo un libro, pues hablaré de ese libro según mi manera de ser. Y así cada uno, aunque narre pues el mismo suceso, cada uno pondrá dejará impregnado ahí su manera de ser, su manera de pensar, ¿verdad? Entonces, este mesianismo que se consuma, ¿verdad? En la encarnación en María. Entonces Jesús nace y Él nos trae la revelación, ¿verdad? Jesús preexistente, siendo ya la palabra que ya existía. Y a través de los 4 evangelios, nosotros vamos a conocer de una manera muy completa, de una manera muy cercana, quién era ese Jesús cuando se encarna en María. Entonces podemos encontrar en cada uno de los evangelios, de los 4 evangelios, una fotografía de Jesús. Esa fotografía la voy a unir, cada fotografía la voy a unir. Es como si yo quiero tener una imagen completa de una persona, pues tomo una imagen de frente, una imagen de un lado, así. Las distintas aristas de esa persona. Ese es lo que los 4 evangelistas plasmaron. Entonces, cada uno en sus evangelios nos dan la riqueza más grande, que con todo el amor que le tenían a Jesús, escribieron desde desde los recuerdos más profundos que tenían de Jesús. Entonces, digamos que en Jesús tenemos 3 retratos muy similares, que son Marco, Mateo y Lucas, ¿verdad? Que les llamamos los sinópticos. Y tenemos a San Juan aparte. Pero en los 3, Marcos, Mateos y Lucas, podemos encontrar muchísimas coincidencias. Sin embargo, los 3 se complementan muy bien. Cada uno de los evangelistas, de los sinópticos, nos da un regalo, ¿verdad? Una fotografía de ese Jesús, el ungido, Jesús, el hijo de José, el Nazareno. Y cada uno recalca la parte que considera más importante, ¿verdad? Entonces, ese Jesús, que es el Rey eterno, encarna en María y a través de sus palabras nos trae la revelación. Digamos, lo más hermoso que nosotros podemos hoy recibir es estas palabras para poder tener esa relación con Dios, ¿verdad? Entonces, Jesús tiene como momentos en su vida muy, o sea, divididos. Podemos dividir la vida de Jesús, lo que fue, digamos, la encarnación y la infancia de Jesús, luego ya la parte de su vida pública y después, pues esa parte de la última cena, que comienza en la última cena y terminaremos hasta la exaltación, ¿verdad? Entonces, realmente Dios desde toda la eternidad hizo coincidir muchísimas cosas que vamos a ir profundizando para ir transformando el corazón de esos hombres que estaban esperando al Mesías y comprendieran a profundidad quién era Jesús y por qué realmente él era el Mesías. Y ellos nos transmitieron a través de, de, de los 4 evangelios todo aquello, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tocar, si nosotros profundizamos en el estudio bíblico, sí podríamos decir que podemos tocar, ¿verdad? Con el alma, con la fe,
con la fe que es lo más esencial para poder entrar en el estudio bíblico, es ese amor de Jesús. Es encontrarnos con el amor verdadero del Padre, del Hijo y con los dones del Espíritu Santo que Jesús y el Padre nos dan, ¿verdad? Entonces, realmente, si nosotros nos ponemos a reflexionar un poco, ¿por qué Dios me ha elegido para conocerle, para nacer ser ahora católica o estar aquí profundizando en el estudio bíblico? Y es porque todos tenemos hoy la misión de evangelizar. Cada vez más, cada vez más hay un grito de necesidad al lado de nosotros, que la gente necesita amar y conocer a Dios. En esta conciencia, nosotros podemos abrazar nuestra misión de evangelizar, no solamente nuestro entorno, sino desde nuestro actuar y desde nuestra oración, mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden llegar a ver, ¿verdad? Entonces, yo quisiera realmente que nosotros eh, busquemos a través de este curso no olvidar en ni un momento que si estamos aquí es porque Dios tiene un proyecto de misión para nosotros, ¿verdad? Bueno, Dios, la palabra, Jesús, en este momento Jesús, que era la palabra preexistente, Él viene a traernos la revelación. Entonces, en el Evangelio de San Juan podemos encontrar una gran riqueza del conocimiento de quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo y por qué Jesús nos viene a transmitir. Solo un Dios puede hablar de Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. Entonces, eh, entra Jesús en la historia del hombre, en un momento de la historia de la salvación, encarna en María y vamos a iniciar con esto, digamos ya, la persona de Jesús desde el momento de su encarnación. Nosotros tenemos estos 4 evangelios de estos 4 evangelistas, cada uno se ocupó de recalcar distintos momentos o hablar de distintos facetas de Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a saborear esas 4 facetas a través del curso de Jesús de Nazaret y vamos eh, a entrar en la persona de Jesús desde el momento en que Dios, desde toda la eternidad, planea, piensa en la salvación del hombre, ¿verdad? Entonces, en el Evangelio de San Juan, y es donde vamos a conocer que ese Jesús ya existía, ese Jesús preexistente, ya en la historia de toda la creación. Y entonces yo les voy a pedir que hablan su Biblia en Juan 1. Y en Juan 1, en el Evangelio de San Juan, hay un prólogo muy hermoso, muy, muy hermoso, y que comienza, eh, es, este prólogo es un cántico hermoso, pero que comienza con este anuncio tan grande de quién es Jesús. Digamos que en San Juan vivió más años, pudo entrar más profundamente y reflexionar más años, y fue el Evangelio que se terminó más tardíamente, hasta el año 90, entre el año 90 y el año 100. San Juan ya había tenido muchísimos años de reflexionar y reflexionar a la luz del Espíritu Santo
toda la persona de Jesús. Y por eso en el Evangelio de San Juan podemos leer con tanta grandeza quién es Jesús. Dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por eso se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para él los hombres la vida era luz. Y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas lo impidieron. Bueno, Jesús lo decía, yo soy la palabra. Entonces, esta entrada al Evangelio de San Juan, desde ahí ya podemos enmarcar a Jesús con un gran título. Jesús, un Dios preexistente, que estaba con Dios, y esto nos hace ver que Jesús, que la palabra, todavía no tenía el nombre de Jesús, era la palabra, estaba con Dios y fue la palabra el motivo en el amor del Padre para toda la creación. Entonces, el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una relación perfecta. De las tres personas divinas, es la presentación aquí de esa creación donde se conjugan las tres personas divinas. Pero ahorita ocupándonos de Jesús, era la palabra. Por tanto, la palabra se hizo hombre, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir a Juan 3:16, ¿ok? Y se los voy a leer acá. Ustedes vayan caminando en su Biblia. Dice, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, ya con esto sabemos que Jesús era la palabra, un Dios eterno, preexistente, el único engendrado por Dios, y además esa palabra fue enviada a la humanidad, fue enviada a una vida humana, con una naturaleza humana, tomando naturaleza humana, fue enviado por amor del Padre, porque tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos otra información. Lo envió a tomar una naturaleza humana. Jesús tiene ya una naturaleza divina, es Dios preexistente, y en un momento de la historia asignado por Dios, Padre, toma naturaleza humana y así entra en la historia del hombre, ¿verdad? Entonces, ese Hijo único, engendrado, ¿verdad? Que ha tomado naturaleza humana y es aceptado por el amor, con todo su amor por la Virgen María. Y entonces Jesús viene, gracias al sí de María, gracias al amor de María, gracias a la fe de María, y encarna en María. Ahora nos vamos a ir a otro texto, que les voy a decir, que nos va a hablar de ese momento, ¿verdad? Yo les decía que cada evangelista tiene como un momento importante en la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en Mateo, en Marcos y en Lucas esos pequeños momentos. Se los voy a leer. Nos vamos como el primero que está en nuestra Biblia es, me voy a ir a Mateo, ¿sí?
Mateo 1:16. Si pueden caminar ahí en su Biblia, nos vamos a ir a Mateo 1:16 y vamos a leer algo importante. Si ustedes ven el Evangelio de Mateo, fíjense que a Mateo lo que le importó realmente fue como ratificar que ese Jesús se hizo, que ese Jesús era el rey prometido, el Mesías prometido, ¿verdad? Y entonces vamos a leer en Mateo un texto muy bonito, dice, Mateo comienza su evangelio con toda la genealogía de Jesús. No la voy a leer toda, ustedes la pueden leer, y de tal manera que va poniendo toda la genealogía de Jesús, porque lo que quiere él es unir a Jesús con el rey David. Ahí finalmente termina. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 más desde la deportación hasta el nacimiento de Cristo. Entonces él va uniendo y José, el papá de Jesús en la tierra, ¿verdad? El padre de Jesús, Dios Padre, pero digamos que terrenalmente el que se tuvo esta misión, San José, pertenece a la estirpe de David. Y entonces, entendiendo que Mateo era judío, para él era muy importante como dar los elementos suficientes para que los que él estaba evangelizando en su momento y ahora nosotros comprendiéramos que la promesa de Dios se estaba cumpliendo, ¿no? Yo les leí hace rato, les daré un rey. Bueno, ese rey esperado tenía que ser de la estirpe de David y ser descendiente del rey David. Y ese descendiente del rey David es Jesús. Entonces, se cumple la gran promesa a través de José, que pertenece a la familia davídica, ¿verdad? Y después nos vamos a ir a Marcos, vamos a leer en Marcos 1:19, o sea que ya tenemos otro elemento más de Jesús. Jesús, además, pertenece a la familia del rey David. No, ahora vamos a leer en Marcos 1:16. Marcos 1:16. En aquellos días, Jesús vino de Nazaret al pueblo de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras escuchaban estas palabras del cielo. Tú eres mi Hijo amado, el elegido. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Bueno, ese versículo 12 ya no lo leemos. Tenemos otra información más. Jesús inicia su vida pública, su vida ministerial, con el bautismo en el Jordán. Entonces, para Marcos era muy importante y comienza su evangelio recalcando que Jesús es el Hijo elegido de Dios, ¿verdad? Tú eres mi Hijo amado, el elegido. Entonces ya tenemos a través de Marco, otro dato más. ¿Quién es Jesús? El elegido, el único, el amado, el Hijo de Dios, ¿verdad? Quiero que vean cómo vamos conformando una serie de datos que nos van dando una imagen de mucho más allá quizás de lo que nosotros quizás conocíamos. Entonces, poco a poco vamos a ir entrando más en la persona de Jesús. Y de ahí me voy a ir nuevamente, a Lucas. Lucas. Y en Lucas, fíjese que en Lucas
Lucas, lo que le importó muchísimo a Lucas fue, el Evangelio de Lucas se distingue por la misericordia, ¿no? Nosotros, si queremos conocer la faceta, digamos, la parte de Jesús, la faceta de Jesús, de ese Jesús misericordia, ustedes lean el Evangelio de Lucas, ¿no? Pero a Lucas le importó muchísimo más este momento grandioso de, de el anuncio de Jesús, ¿no? Jesús nace y entonces en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas dice, por aquellos días salió de un nuevo decreto del emperador Augusto, por el que se daba proceder a un curso en todos, a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo. Bueno, y continúa Lucas y nos narra que Jesús finalmente, mientras estaban en Belén, llegó a María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Entonces, ya tenemos otra información. Jesús nació en Belén, ¿sí? Y ese momento, ese niñito era el primogénito, era de la estirpe de David, y también ese niñito era el Mesías, ¿verdad? Pero ahora vamos a leer algo muy bonito para tener otro dato de Jesús. Y es el momento en que entra María en la historia de la salvación. Y ese momento es el momento de la anunciación. Lo vamos a leer en Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Galilea, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Bueno, aquí ya estamos conociendo, se está reafirmando que Jesús era de la familia de David, ¿sí? La familia del rey David, y la mamá de Jesús se llamaba María, y que aquella virgen, aquella niñita y aquella jovencita recibe un anuncio de un ángel, ¿verdad? Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María se quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significa tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en el seno concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo al que le pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará. Bueno, subrayen su Biblia. Este texto, ojalá no lo aprendiéramos de memoria, que es hermosísimo. Es un anuncio a María, pero es un anuncio a nosotros. Es un anuncio de amor del Padre a toda la humanidad, ¿sí? Que lo recibió María y María dio el sí, y nosotros tenemos que dar nuestro sí también. Por eso María es la que nos sostiene nuestro sí, porque ella supo dar el sí. Entonces, en este cachito tan chiquito que les leí, hay una información muy grande, ¿sí? Era una virgen, ¿verdad? Era una mujer que concibió por obra del Espíritu Santo y va a tener un hijo, ¿sí? Que será el rey que reine eternamente. Pero además, el ángel le da el nombre, y le da el nombre de Jesús, ¿verdad? Jesús el ungido. Y entonces ese Jesús
será tan grande, grande, justamente será llamado Hijo del Altísimo. Yo quiero que a lo largo de este curso ustedes vayan anotando todos los títulos que la Biblia le da a Jesús, que son muy hermosos. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Nosotros que leemos en Hechos, vamos ahora a leer Hechos, Hechos de los Apóstoles, vamos a leerlo, Hechos de los Apóstoles, porque ahí dice 2, Hechos de los Apóstoles 2, váyanse a Hechos de los Apóstoles 2, y les voy a dar unas citas que ustedes van a poder saborear después, ¿verdad? Pero vamos a Hechos de los Apóstoles 2. Es un momento grande, grande, grande en la vida de Jesús. Bueno, aquí en Hechos 2 dice, Jesús es proclamado por primera vez. Ese es el título, pero nosotros nos vamos a ir un poquitito más. Dice, vamos a tomar el versículo después de haber sido exaltado. Aquí dice, versículo 30. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo, que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. Yo les invito a que lean este texto un poquito más, ¿verdad? Porque es muy hermoso. Yo como que tengo que administrar un poquito, porque es un tiempo bastante corto de la clase, pero continúen ustedes como ampliando sus lecturas. Hay otro texto que nada más se los voy a mencionar, que es Primera Colosenses 27, que nos habla de este Jesús también. O sea que ya tenemos otro dato de Jesús. En Hechos de los Apóstoles nos dice que fue exaltado y recibió al Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios, él después no lo participará, ¿verdad? Porque este texto que está en Primera Colosenses 27, léanlo. Yo les voy a leer el de Gálatas 4:4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Se hizo hombre en el seno de María y por el poder del Espíritu Santo. O sea que tenemos la corroboración de la verdad, que ellos, que fueron los que hicieron la gran faena de escribir esto, nos van abriendo nuestros ojitos para comprender quién es Jesús. Y luego vamos a leer palabras de Lucas, Lucas 1:35, porque es muy importante coincidir. La verdad siempre coincide, ¿verdad? La verdad es una y siempre o sea, coincide, porque la verdad es absoluta. Entonces, aquí en Lucas 35 podemos leer algo muy hermoso. Dice, Jesús es hombre y es Dios, y es Dios y es hombre. Esto es el gran misterio. Y ese es el misterio que nosotros desde nuestra pequeñez vamos a comenzar a, 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 a penetrar en ese misterio. ¿Quién es Jesús? Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ¿verdad? Pero en su eterno amor el Padre eligió a la palabra para que tomara naturaleza humana. Y no por eso dejara su divinidad. Y entonces podemos leer en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6, 8, Cristo, siendo de condición divina, no retuvo, y mejor se los voy a leer, fíjense, porque es muy bonito, y hasta los subrayé, se los voy a leer porque creo que sí vale la pena, es ese Jesús que acepta, ¿verdad? Tomar naturaleza humana, sin dejar su naturaleza divina. Es primera
perdón, perdón, sí, capítulo 2, versículo 6. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda la rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí, fíjense cómo dice, ¿para qué? Para la gloria de Dios Padre. Entonces, toda la vida de Jesús es una glorificación al Padre. Ustedes van a descubrir a lo largo de este curso cómo Jesús, durante toda su vida, cada acto de Jesús es un acto de amor al Padre, un acto de glorificación. ¿Y cuál es el culmen de esa glorificación al Padre? Donde ya podemos decir que en la cúspide de esa glorificación, su entrega en la cruz. Jesús, y lo acabamos de leer en Filipenses, acepta, y sabemos por el texto de la última cena, sabemos por la narración del huerto de los olivos, que Jesús era tan fuerte, esa muerte en la cruz, Jesús lo sabía, que exudó sangre. O sea, y ahora los estudiosos saben que cuando alguien está bajo una presión terrible, ¿verdad? Gente que la han sometido a torturas terribles, los poros transpiran pequeñas gotas de sangre. Y Jesús, con su carita, con su frente en el suelo, le dice al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Si puedes, si tú quieres, porque tú todo lo puedes. Aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y en esa grandeza de amor del Hijo al Padre y del Padre al Hijo, en ese acto de amor inmenso, se logra la salvación de toda la humanidad. Claro, el que rechaza a Dios, como dice la Biblia también, ya se condenó a sí mismo. Pero si nosotros aceptamos ese amor de Dios, tendremos la vida eterna. Entonces Jesús no deja su naturaleza divina, toma la naturaleza humana, y aquí encontramos algo muy importante. Jesús tiene naturaleza humana y naturaleza divina al mismo tiempo. Es el Hijo del Hombre que al encarnarse es el elegido, el ungido y el unigénito, donde Dios se complace. Jesús es nuestra escuela. Jesús vino a traernos una ley. Nos vino a decir cómo debemos vivir, cómo podemos llegar al cielo, cuál es la voluntad del Padre, cuánto nos ama, por qué estamos acá. Nos viene a dar todo lo que el hombre necesita para conocer realmente su camino al cielo, que esta vida se acaba, pero nuestra vida verdadera es la eterna. Y entonces Jesús, al ser el obediente al Padre, nos va enseñando cómo amar a Dios, cómo amar a Dios Padre. Nosotros tenemos muchísimas situaciones siempre en los que no queremos que se cumplan determinadas cosas, pero si es la voluntad de Dios, podemos decirle igual: Señor, no tengo las fuerzas. Señor, Dios mío, Dios Padre, no tengo la capacidad, pero tú me la darás, porque yo todo lo puedo en ti. Y que se cumpla tu voluntad en mí. Yo les invito a que siempre subrayen su Biblia, porque va a haber
muchos textos, ustedes los van a retomar en otros momentos de su historia, en otros momentos de su vida y de su historia de la salvación, ¿verdad? Y entonces ese Dios, ese Jesús, nos envía, ese Padre con Jesús nos envía al Espíritu Santo, con los dones que necesitamos. Jesús viene, en esencia, a darnos los elementos de nuestra salvación. Nos deja también el sacramentos. Y nosotros, a través del bautismo, entramos de lleno en una relación de vida divina con Dios. Y en esa relación, nosotros debemos alimentarnos, nuestra alma, nuestra vida divina la debemos alimentar con lo único que alimenta la vida divina, que son los sacramentos y la palabra. Yo espero que Dios nos conceda perseverar en el amor, en conquistar en nuestro corazón el amor más grande que podamos darle a nadie, que es el amor que le vamos a brindar a Jesús. Y que en un momento dado dejaremos esta vida, dejaremos este mundo para entrar a gozar con Dios y a entrar a gozar con aquello que Dios nos ha preparado. Entonces, yo nada más les dejo este último mensaje, que es Jesús en el Evangelio de San Juan nos muestra gran parte y todo lo que se conoce sobre el Espíritu Santo está en el Evangelio de San Juan. Luego tenemos en Mateo, conocemos al Jesús Mesías. En Marcos conocemos a Jesús hombre. Y en Lucas descubrimos a un Jesús misericordia. Y ahí, con esos 4 retratos, nosotros vamos a envolver en nuestro entendimiento a la persona de Jesús. Pues los invito a que sigamos y les invito nada más por último a que hagan el credo, que es nuestra profesión de fe más completa, y ahí a través del credo también profundizamos en quién es Jesús. Es un tesoro nuestro credo. Por favor, no dejen de hacerlo diario. Les agradezco este tiempo y pues agradezco a Dios que nos haya permitido hablar en esta hora de entrega de estudio bíblico, ¿verdad? Les espero con todo mi corazón el próximo lunes y pues, doy gracias a Dios de que pudieron haber estado aquí conmigo, ¿verdad? Trataré de enviarles todo lo que son las preguntas. Pueden enviarlas ya les diríamos en qué mail pueden enviar las preguntas. Les enviaremos también las citas bíblicas ahí y ya digamos que esta fue una clase como una introducción general de todo lo que vamos a ir tocando a lo largo de este año. Que Dios les bendiga y gracias por todo. Hasta luego. Gracias a usted, maestra Rocío, hermoso.